Variable dependiente, efecto. Los estudiantes que comienzan sus cursos de investigación suelen indicar cuál es la variable independiente y cuál la dependiente en toda hipótesis. Ello es un error, únicamente en hipótesis causales se pueden hacer esto. Asimismo, resulta común que cuando la investigación se pretende correlacionar diversas variables, que se tengan varias hipótesis y cada una de ellas relacione un par de variables. Por ejemplo, si quisiéramos relacionar las variables atracción física, confianza, proximidad física y equidad en el noviazgo, todas entre sí, estableceríamos las respectivas hipótesis. Ejemplo, hipótesis 1. A mayor atracción física, menor confianza. Hipótesis número 2. A mayor atracción física, mayor proximidad física. 3. A mayor atracción física, mayor equidad. 4. A mayor confianza, mayor proximidad física. 5. A mayor confianza, mayor equidad. 6. A mayor proximidad física, mayor equidad. En estas hipótesis deben contextualizar en su realidad con qué tipo de parejas y someterse a prueba empírica. Hipótesis de comparación de grupos o categorías de diferencias o contrastes. Estas hipótesis pretenden contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos, hombres, mujeres, turnos de una planta, grupos de un experimento, etc. Por ejemplo, la tasa de suicidios en la ciudad es mayor entre los hombres adultos que las mujeres adultas. Grupo 1, hombres, grupo 2, mujeres. A su vez, las hipótesis de comparación pueden ser direccionales o no direccionales. Se nombran direccionales cuando se especifica la relación entre la variable de segmentación que origina la división de los grupos, considerada como causa o variable independiente, la variable de contraste considerada como efecto o variable dependiente, como en el caso anterior. Género, causa, variable que origina los dos grupos, hombre y mujer. Suicidio, efecto, variable de contraste, tasa. Dirección, hombres se suicidan más. Las hipótesis de comparación no direccionales simplemente establecen que habrán diferencias entre los grupos, pero no especifican ni anticipan el vínculo entre la variable que divide a los grupos y la variable de contraste. En favor de qué grupo es o será la diferencia, la tasa de suicidio será diferente entre hombres y mujeres en la ciudad de. Ejemplo, en Estados Unidos, la prevalencia proporción del Alzheimer en adultos mayores de 60 años será distinta entre los afroestadounidenses, los hispanos y los individuos de raza blanca. No direccional, 3 grupos. La prevalencia proporción del Alzheimer será mayor entre los afroestadounidenses que entre los individuos caucásicos. Direccional, 2 grupos. El Alzheimer Association 2010 comprobó que los afroestadounidenses de mayor edad tienen el doble de probabilidades que las personas mayores caucásicas de contraer Alzheimer. La probabilidad de que los hispanos mayores se vean afectados por esta enfermedad es de por lo menos 1,5 veces más que la de los caucásicos de mayor edad. Hipótesis de investigación. Los estudiantes universitarios le atribuyen diferente importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los estudiantes de este nivel a las suyas. No direccional, 2 grupos. Segunda hipótesis. El tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren el VIH por transmisión sexual. Y la hipótesis número 3.
Al inicio de la pandemia originada por el SARS-CoV-2, las mujeres tienen una percepción de mayor riesgo de contraer COVID-19 que los hombres. Direccional, dos grupos. Cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis no direccional, y cuando sí tiene bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos. Todo depende de la teoría o estudios antecedentes, o bien de que el investigador se encuentre bastante familiarizado con el problema de estudio. Esta clase de hipótesis puede llegar a abarcar tres o más grupos. En las hipótesis causales. Estas hipótesis plantean relaciones de causalidad entre las variables incluidas. Es decir, no solamente establecen el vínculo entre variables, sino que proponen una explicación de este, el cual puede ser más o menos completo, lo que depende del número de variables que incluyan. Pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa y efecto, regularmente son direccionales. Ejemplo, el aceite de pescado parenteral atenúa los efectos de inflamación descontrolada en pacientes diagnosticados con sepsis. En la unidad de cuidados intensivos, la falta de normas de seguridad en las empresas empacadoras de alimentos provoca accidentes laborales. Se probará en grandes organizaciones de la ciudad de Monterrey, México. La diferencia entre las hipótesis de correlación y causal se muestra gráficamente en la figura 6.1. La diferencia gráfica entre las hipótesis de correlación y una causal con dos variables. Hipótesis correlacional, variable 1 y variable 2. No hay dirección, simple relación. Hipótesis causal. Variable independiente causa y variable independiente dependiente efecto. Dirección, una causa, efectos en la otra. Correlación y causalidad son conceptos vinculados pero distintos. Si dos variables están correlacionadas, ello no necesariamente implica que una será causa de la otra. Supongamos que una empresa fabrica un producto que se vende poco y decide mejorarlo, entonces lanza una campaña para anunciar el producto optimizado en radio y televisión. Después se observa un aumento en las ventas del producto. Los directivos de la empresa pueden pensar o decir que el lanzamiento de la campaña está relacionado con el incremento de las ventas, pero si no se demuestra la causalidad, no es posible asegurar que la campaña haya provocado tal incremento. Quizá la campaña sea la causa del aumento, pero tal vez la causa sea en sí la mejora del producto, una excelente estrategia de comercialización u otro factor, o bien todas pueden ser las causas. Y recordemos el concepto de correlaciones espurias visto en el capítulo anterior. No todas las correlaciones tienen sentido y no siempre se encuentran una correlación. Puede inferirse causalidad si cada vez que se obtiene una correlación se asumiera la causalidad. Ello equivaldría a decir que cada vez que se observa a una señora y a un niño juntos se supondría que ella es su madre. A decir que cada vez que se observa a una señora y a un niño juntos se supondría que ella es su madre. Cuando puede ser su tía, una vecina, una señora que por azar se colocó muy cerca del chico. A estas alturas ya te percataste que las causas se les denomina variables independientes, se les simboliza como X. Y a los efectos variables dependientes se les simboliza con la letra Y. Y puede
haber hipótesis con una variable independiente y una dependiente, como en los ejemplos previos, denominadas hipótesis causales bivariadas, y desde luego también hipótesis con dos o más variables independientes y dos o más dependientes, así como hipótesis con la presencia de variables intervinientes, aquellas que están entre las independientes y las dependientes, mediatizando la relación. A todas estas hipótesis se les conoce como multivariadas. Asimismo, son direccionales cuando determinan cómo es el efecto en la dependiente, incremento o decremento, y no direccionales cuando simplemente expresan que hay un efecto, como se ve en la figura 6.2. Ejemplos de hipótesis causales multivariadas. La edad, la presencia de enfermedades subyacentes e indicadores inflamatorios en la sangre elevados constituyen predictores de un desenlace fatal en los casos graves de COVID-19. Edad, mortalidad, enfermedades subyacentes debidas a COVID-19. Indicadores inflamatorios en la sangre. Ahora, 3 variables independientes y una dependiente. Se simboliza como... Entre las principales enfermedades subyacentes incluyeron hipertensión, diabetes, cáncer, asma, cirrosis y enfermedad cerebrovascular. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 2022. Javamardi et al. 2020. Esta hipótesis